y comienzo leyendo. Espero que todos tengan sus Biblias tienen todos sus Biblias a la mano, ¿verdad? Verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Respuesta: en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Verso 17. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Verso 23, monumental verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Solo para una ayuda a memoria y para acomodarnos en esta mañana, vamos a recordar que los 3 primeros capítulos del libro de Romanos, el énfasis es el pecado del hombre. El hombre está sin esperanza delante de Dios desde que entra a este mundo. No puede, escúcheme bien, no puede salvarse por sí mismo. Eso está claro, ¿verdad? Ese es el énfasis. Si usted quiere resumir capítulo 1 y capítulo 3 con la palabra pecado. El capítulo 4, el énfasis es la justificación por medio de la fe. Pablo enseña que nadie puede entrar al cielo si no pasa por la justicia de Dios, la cual es Cristo. Nadie puede entrar al cielo si no pasa por la justicia de Dios, la cual es Cristo, el cual murió y resucitó para enseñar a todos que solo en Él hay salvación. Entonces, capítulo 1, el capítulo 3, la palabra clave, el énfasis es pecado. Capítulo 4, el énfasis es justificación. Muy bien. Y el capítulo 5, el poderoso capítulo 5, podemos resumirlo en una palabra: seguridad. Todo justificado por Dios encontró la seguridad. ¿Qué seguridad? Que lo que Dios promete, escuche bien esto y nunca olvide esto, por favor, en toda la trayectoria de su vida, y yo lo tengo en mi mente en toda la trayectoria de mi vida, nunca olvide esto: lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. ¿Está claro? Lo que Dios promete siempre cumple. Entonces, al que Dios salva, escuche esto, siempre es salvo. ¿Está claro? Hay toda una algarabía, como se dan cuenta por esa frase. Al que Dios salva, siempre es salvo. ¿Amén? Esto es una maravilla, esto es una maravilla. Judas 1:24, solamente esto como referencia, porque esto es explosivo. Al que Dios salva, siempre es salvo. La seguridad es absoluta. El capítulo 5 de Romanos tiene ese énfasis. Judas 1, el único capítulo, verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Escuche bien esto: con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio por los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Un enorme pasaje
que nace del entendimiento. Por favor, esto es clave en todo el estudio de Romanos, el entendimiento de la seguridad de todo creyente verdadero. Esto es maravilloso, hermanos. Esto es nuestra confianza absoluta. El capítulo 5, entonces, seguridad. Para hacer un resumen, capítulo 1 al 3, el énfasis es el pecado. Capítulo 4, el énfasis es la justificación. Capítulo 5, el énfasis es la seguridad. Estamos seguros, hermanos. Así se parta todo, se quiebre todo. Lo que Dios promete, lo cumple. El que es salvo siempre es salvo. Y el capítulo 6, que hace 7 semanas hemos entrado a analizarlo, el énfasis es la santidad. ¿Cómo vive un verdadero creyente? Entonces hasta ahí, capítulo del 1 al 3, pecado. Capítulo 4, puede el énfasis resumirlo en justificación. Capítulo 5, seguridad. Y capítulo 6, santidad. ¿Cómo vive un verdadero creyente? Es decir, la cruz no solo es una transferencia, escuche bien esto es muy importante, sé que estoy en la introducción, pero quiero que tu mente se alinee bien al tema del capítulo 6, porque hoy muchas veces se enseña que la cruz solamente es una transferencia. Pero la cruz, si bien es cierto, es una transferencia, o sea, se transfieren nuestros pecados de los elegidos a Cristo y la justicia de Cristo a los suyos, eso está bien, lo cual es magnífico, pero no solo es eso, no solo es una transferencia, sino que también es una transformación. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y escucha el verso 18, la primera parte. Y todo esto proviene de Dios. Me encanta eso. Todo esto proviene de Dios. La absoluta soberanía de aquel que nos llamó. Me encanta esa claridad. Y ese amalgama entre la justificación, por favor, trata de seguirme aquí, entre la justificación y la santidad, es presentado en el capítulo 6. Hermanos, esto tienen que tener una claridad para este capítulo. Aquí presenta un enlace, una fusión entre la justificación y la santidad. ¿Está claro, hermanos? Eso es muy importante. Y aquí lo presenta en 2 focos importantes el apóstol Pablo. El primero, que lo hemos visto desde el verso 1 al verso 14, que los verdaderos creyentes, ¿qué ha pasado con los verdaderos creyentes? Han muerto al pecado. Me encanta pensar esto. Han muerto al pecado. ¿Me escuchó, hermano y hermana? Hemos muerto al pecado. Han muerto. Es el primer foco importante del versículo 1 al 14. Los verdaderos creyentes han muerto al pecado. Mira el verso 11, por favor. Así también, ¿están ahí? Capítulo 6, verso 11. Así también vosotros consideraos, ¿cómo se tiene que considerar? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya tenemos el capítulo 6, ya lo estamos reduciendo hasta donde estamos llegando. Y el segundo foco importante está del verso 15 al verso 23. Es que los verdaderos creyentes están, me encanta esto, libertados del pecado. Mira el verso 18, por favor. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, esclavos de la justicia. Por eso que así se llama el tema desde hace 3 semanas. Esclavos de la justicia. Y solo por cuestión de orden lo hemos dividido en 3 puntos para acordarnos. La posición del verso 15 al verso 18, la acción del verso 19 al verso 22 y la declaración, el verso 23. La posición la vimos en la primera semana, donde la clave, ¿cuál es la clave? Es que hemos pasado de la posición deplorable de ser esclavos del pecado a la posición maravillosa de ser siervos de la justicia. Tenemos un solo amo, no podemos tener 2 amos. Y el verdadero creyente, su amo es
Jesucristo. Ya no es su amo el pecado. Tremendo punto. Y hemos empezado a revisar el punto 2, la acción. Y hablamos que Pablo presenta, ¿se acuerdan? 2 acciones. La primera, que nos quedamos la semana pasada, la primera acción, ¿cuál es? De a partir del verso 19 al verso 22. ¿Cuál es la primera acción? ¿Se acuerdan? Presentar. Muy bien, mira el verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros. ¿Para qué? Dilo, hermano. ¿Para qué? Dilo, hermana. Para servir a la justicia. Aquí vimos que esa porción nos muestra 3 subpuntos, ¿se acuerdan? Ya los estoy mareando. Van 3 puntos, después esta segunda tiene 3 subpuntos. La primera, la aclaración, verso 19a. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Vimos la palabra o analizamos otra vez, humana, debilidad, cuerpo. ¿Se acuerdan? Los miembros, cuerpo de muerte, donde se aloja los residuos del antiguo hombre, se alojan ahí. Por eso que nos susurra el pecado, y es por eso que un creyente verdadero tiene que luchar en forma, una batalla terrible, como vamos a ver. Dios nos permita en Romanos 7 cómo lucha una batalla terrible contra el pecado que todavía susurra, pero el pecado ha perdido poder. Ya no es nuestro amo. Maravilloso. Bueno, solamente para recordar y que se deleiten conmigo. El segundo subpunto, pasamos de la aclaración al recordatorio, verso 19b. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Y analizamos esto que está recordando y vimos cosas claves, que hay una palabra que se repite, ¿se acuerdan? Iniquidad, ¿verdad? Y hablamos que el pecado engendra pecado. El pecado engendra pecado. Y esa palabra presentéis no es la misma que en la última parte del 19, del versículo 19, sino que en este primer presentéis está hablando de un verbo indicativo, es decir, es una realidad absoluta. Pablo quiere dar la realidad absoluta, que los inconversos no tienen ningún punto, no pueden, no quieren presentar sus miembros a Dios. Eso lo hablamos. Y por último vimos la demanda, ¿se acuerdan? 19c, ¿lo ven ahí? ¿Están bien hasta ahí? 19c, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cómo me gusta esa frase? Así ahora, para santificación. Me encanta esto. Mira el contraste, por favor. Antes presentaba en acción los miembros para iniquidad, la cual, ¿qué cosa engendra? Más pecado, más iniquidad. Pero ahora presento los miembros ¿para qué? Mírala el texto, para santificación. Y este presentar no es igual al primero, como dije. El primero es un verbo indicativo, pero este de aquí, este presentar es un imperativo, es un mandato. La pregunta es, ¿por qué el Señor le pide a los verdaderos creyentes que presenten como un mandato sus cuerpos en santificación? Respuesta, ¿por qué te lo pide como un mandato? Respuesta, porque ahora se puede. Porque el pecado ha perdido poder. Sí, se aloja en nuestros miembros, pero ha perdido poder. Entonces ahora el mandato es este. Creyentes verdaderos, como ya la santificación ha llegado, la santidad ha llegado por el poder de Dios en la justificación, y el pecado ha perdido poder. Sí, el pecado va a susurrar hasta el último día de tu vida, pero no tienes por qué hacerle caso porque ya no es tu amo, ha perdido poder. Entonces ahora pueden presentar sus miembros en santificación. Romanos 12:1, ¿se acuerdan? Así que, dice Romanos 12:1,
Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, esto es un imperativo, que presentéis vuestros, ¿qué? ¿Por qué no dice vuestro hombre interior? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué? Porque el hombre interior, ¿cómo está de un creyente? Limpiecito. Por eso dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y escucha esta frase, ¿qué es vuestro culto? Claro, pues ahora se puede porque el viejo hombre ha muerto y el residuo ha pasado a los miembros, pero ahí ha perdido poder. Claro que se puede. Claro que tiene que ser una demanda para el creyente. Claro que sí. Escúcheme bien. No podemos rebajar el evangelio. El evangelio es pasar, que el ser humano pase de ser pecador, vil y terrible, a la santidad de Dios. ¿Escucharon bien, hermanos? Mire la algarabía que hay. Y usted no dice ni amén. Eso es lo que tenemos que, por favor, no rebajemos el evangelio. No, ven a Jesús y cuando puedas vas a cambiar. En algún momento, quizá. No. No podemos baratear el evangelio. Predicar un evangelio que no hable claridad, es decir, que la justificación está pegada a la santidad, es un evangelio que lo rebajamos, es un evangelio falso y la gente está estafada por los cristianos cuando predicamos así. El verdadero evangelio tiene que mostrar la verdad de Dios. El hombre que lo toma a Dios pasa de ser un vil pecador, iniquidad tras iniquidad, para ir a la santificación. Santificación tras santificación y tras santificación. ¿Está claro, hermanos? Hoy se predica y se rebaja para caerle bien a la gente, para que haya más decisiones por Cristo. Hermano, no queremos voluntarios, gente consagrada, que escucha al Señor. Cuando el Señor dijo, el que quiere seguirme, niéguese, tome su cruz. Lo que estaba diciendo, el que quiere seguirme, tiene que cambiar su mente conmigo. Yo mando, se niega a Él. Pero no solo eso, usted tiene que atreverse a morir por Él, ir hasta la muerte por Él, dejarlo todo por Él. Creo que al no predicar esto, la gente piensa que el cristianismo es como un club, que hay que decir lo que le gusta, a gusto del cliente. No, mis queridos, no hay que engañar. Si acá hay gente que se congrega y no tiene en su mente que iría hasta la muerte con Cristo, está equivocado de evangelio. Y el que cree que puede ser un creyente pecando, practicando el pecado, se equivoca. La verdadera salvación, dice Romanos 6, pasa de hacer iniquidad tras iniquidad a caminar en santificación. ¿Está claro? Esto es tan importante, porque Dios nos pide con toda demanda, vivan en santidad. Porque ahora podemos. Porque ahora es un hecho contundente. ¿Están bien hasta ahí? Perfecto. Segunda acción. Ya vimos presentar. Ahora vamos a ver responder. Y voy a leer desde el verso 20. Porque cuando erais esclavos, quiero que escuches bien los términos que son muy importantes. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Verso 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si lo leen rápido, igual notamos el contraste, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Notamos el contraste. Vamos a seguir. Pablo nos da la segunda acción, creo yo que es muy clara, la cual es responder. ¿Responder qué? Hay preguntas que se plantean aquí, preguntas que tenemos que responder los verdaderos creyentes con toda contundencia. Primero, antes de entregar la primera pregunta para responder con claridad,
el apóstol nos da y este es el primer subpunto de aquí, una mirada al pasado. Míralo ahí en el verso 20. Nos hace como una mirada al pasado nuevamente. Antes nos hizo recordar, ahora nos da nuevamente una mirada al pasado. Dice el verso 20, porque cuando, ¿qué? Qué palabra tan importante para estudiar este pasaje. Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿qué dice? Erais, otra vez, libres acerca de la justicia. Aquí hay una palabrita que empieza a conectar y te coloca en el tiempo adecuado. ¿Cuál es esa palabrita? Erais. Esta palabrita está en tiempo imperfecto. Es decir, escúchame bien, lo que éramos antes, lo que está recordando o está dando una mirada al pasado, es lo que éramos antes en forma continua. Esa es la estructura en griego. El verbo imperfecto es así, un pasado continuo, no un pasado una vez ni dos veces, sino un pasado continuo, mi estilo de vida, constante. ¿Y qué éramos antes en forma continua? Míralo ahí. Esclavos del pecado. Es como un repaso lo que hace Pablo, como un recordatorio necesario. Otra pregunta, ¿por qué necesario si ya lo hizo anteriormente? Si tú ves el verso 18, la parte A del verso 18 dice, y libertados del pecado. O sea, es el mismo concepto, estaba en la esclavitud del pecado. ¿Por qué lo repite? ¿Saben por qué lo repite? Porque Pablo quiere extender y añadir un pensamiento más a esto. O sea, quiere extender esa mirada al pasado. Mira el verso 20, la parte B. ¿Qué cosa dice? Erais libres acerca de la... Esto es para analizarlo. Es muy interesante, mira. ¿A qué se refiere aquí? Escucha esto. Que al mirar al pasado y ver que he sido esclavo del pecado, me afirma, escúchame bien, mira la frase, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué cosa me está afirmando? Que mi conexión, por favor, analízalo conmigo, mi conexión con la justicia de Dios para un inconverso en el pasado, mi conexión con la justicia de Dios es totalmente nula. ¿Escucharon bien? No es que hay más o menos un cablecito conectado con Dios. ¿Se dan cuenta? Qué absurdo es llevar a un inconverso y darle consejería bíblica sin haberle predicado el evangelio. Es que imposible. No hay conexión con la justicia de Dios. Es totalmente nula. Entonces estoy libre, si soy inconverso, de las demandas y estándares de Dios. No tengo la capacidad, no puedo cumplir la justicia de Dios, haga lo que haga. Es por ello que Isaías, y lo estoy parafraseando, dice que la justicia de todo hombre delante de Dios, ¿cómo es? Claro, pues es obvio, porque no hay conexión con la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque era libre acerca de la justicia. No tendría ningún estándar con Dios, no tendría ninguna demanda ante Dios. No puedo. No hay conexión. Hermanos, por favor, pensemos esto. En una sociedad evangélica que está tratando de hacer un ecumenismo espantoso. Escuche, los inconversos no tienen conexión para la justicia de Dios. Están libres de esa demanda. No tienen demanda de eso porque no pueden ni quieren. Esto es tan importante. Por eso les repetía lo que Isaías decía hace más de 2700 años, que el hombre delante de Dios, su justicia son como trapo de inmundicia. ¿Acaso? Y la pregunta es que nosotros a veces no terminamos este pensamiento y podemos confundirnos. ¿Acaso no vas a encontrar mucha gente inconversa, escucha bien, que sea honesta, cumplidora, responsable? ¿No lo vamos a encontrar? Claro que sí. Los cuales están convencidos que son buenos y que merecen algún tipo de recompensa con Dios o recompensa eterna. Usted me entiende, ¿verdad? Es decir, ellos dicen, no voy a estar pues en el mismo lugar que un violador. Yo soy bueno. Yo soy honesto.
soy responsable en la vida. El problema es que si no es transformado en su interior, no importa, y escúcheme bien, no importa cuán bueno se crea, no importa qué bien le parezca su labor humanitaria, si usted no viene a Jesucristo arrepentido, reconociendo su condición vil, paupérrima, miserable delante de Él, está caminando a la perdición eterna. Quiero ser claro. Lo que te estoy diciendo es que el que no viene a Cristo, reconociendo su condición por la obra del Espíritu en su mente y corazón, camina al infierno. No hay conexión con Dios. No tiene relación con Dios. Hermanos, aquí vemos un evangelio, escúchame bien, que excluye. Y esto parece que en esta sociedad donde todo quiere ser inclusivo, espanta. ¿Y saben qué? Espanta hasta los mismos cristianos esto. Pero déjeme decirle que es exclusivo. Si usted no viene arrepentido, camina al infierno. Al infierno. Usted no necesita ser mejor. Usted no necesita abundar en su potencial. Usted necesita ser transformado por el evangelio. Transformado. Y cuando eso pase, ¿sabes qué ocurre? Cuando eso pasa, cuando uno es transformado por el evangelio, todas sus justicias, o sea, su vida buena, sus obras, sus logros humanos, sus ayudas, las cuales usted ha creído siempre que son su estandarte para llegar al cielo, todo eso usted lo verá como basura. Oye, ¿cómo puede ser que yo antes confiaba en que yo era bueno, que yo no era mal padre, que yo no era mal hijo? ¿Cómo puede ser que confiaba en mis logros de estudio, en tener un intelecto superior, en superarme siempre, en ser bueno en la sociedad, en no meterme con nadie? Pero cuando conozco a Cristo, todo eso, para llegar al cielo, lo considero basura. Filipenses 3:8, solamente apúntalo al margen. Que eso es justamente la porción que en Filipenses estamos estudiando. Y ciertamente, dice el verso 8, aún estimo todas las cosas, o sea, la justicia de Dios ya llegó a Pablo. Todas las cosas como pérdida por la excelencia, me encanta esto, escucha bien, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cada palabra tiene poder, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por escubalón, por excremento. Eso fue lo que dijo el apóstol. No me miren así. Yo no lo he dicho. Pero es una realidad en mi vida. Espero que sea una realidad en tu vida. Cuando Cristo viene, todas nuestras justicias son totalmente pulverizadas. Nos vemos inoperantes, indignos. Solamente podemos alabarte y vivir para Él. Él nos da esa gracia. Al llegar a Él deberíamos ser muertos. Deberíamos tener pena capital. Lo hemos ofendido toda nuestra vida. Pero Él en su gracia nos da ese conocimiento. Después de mirar al pasado, regreso a Romanos. Después de mirar al pasado, regreso a Romanos 6. Y para no perder el punto, Pablo nos introduce en la primera pregunta. Mire el verso 21, la parte A, por favor. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Qué interesante. La pregunta es aquí, y aquí tenemos que responder. Esa es la acción que demanda de nosotros. ¿Qué fruto espiritual da el inconverso? Respuesta. Muy bien. ¡Cero! ¡Cero! ¿Qué fruto espiritual da el inconverso? Quiero escucharles. ¡Cero! ¡Cero! Es una pregunta retórica, ¿verdad? Pero que la tenemos que responder bien, porque esta pregunta retórica de Pablo hoy se vuelve una pregunta que ya nos hace analizar más por la situación que vivimos, donde le damos
alguna oportunidad al inconverso para decir que tiene algún fruto. Y entonces salen ministerios a tratar de discipular a los inconversos. Ahora dime tú, ¿cómo se hace eso? ¿Discipular a los inconversos? Imposible, imposible. Por eso que hay que aclarar bien. Tenemos que responder, ¿qué fruto espiritual tienen los inconversos? Respuesta, 0. ¿Quieres saber qué característica tiene un inconverso? Responde, por favor, que no da fruto espiritual. Una de las características del inconverso es que no da fruto espiritual. Es decir, por el contexto son cosas objetivas. Mira por favor el texto, mira el verso 21. Las cuales ahora os avergonzáis. Una de las características obvias que de verdad el Evangelio ha realizado una obra en mí y en ti es que nos avergüenza nuestra vida sin Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Claro que sí. Miro al pasado y todo lo que tenía como mi verdad, como mi deleite, como mi normalidad para vivir, ahora me avergüenza. Si eso no te pasa a ti y tú dices así como los artistas de cine o como los artistas de acá, de este país, no, yo no me arrepiento de nada, estoy bien. Bueno, si usted piensa así, si usted cree que llegar a Cristo y decir, bueno, todo lo que hice está muy bien, bueno, hay un problema. Una de las características muy fuertes de un verdadero creyente es que cuando llega a Cristo se avergüenza de su vida sin Cristo. Se avergüenza. 1 Timoteo 1:12, lo puedes apuntar al margen, escucha a Pablo. 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, dice el apóstol Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Es decir, este hombre recordaba, solamente daba una miradita así de reojo al pasado y decía, qué vergüenza mi vida, qué vergüenza. 1 Corintios 15:9, otra vez el apóstol Pablo dice, apúntalo, 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué, Pablo? Porque miro atrás y yo perseguía a la iglesia de Dios. De Dios. Mis amados, el Evangelio, es el Evangelio, amados, lo único que puede hacer que un ser humano despierte, nada más. ¿Sabe por qué usted anhela la palabra de Dios? ¿Sabe por qué usted quiere a Dios? ¿Sabe por qué usted quiere obedecer a Dios? Porque lo que ha hecho el Evangelio, al ser expresado correctamente, ha penetrado, ha destrozado toda nuestra muralla. Dios lo llamó desde antes de la fundación del mundo y cuando Dios llama, usted solo se rinde y punto. Y llegó la luz. Llegó la luz. Llegó la luz. Usted no aceptó, usted no dijo, bueno, voy a esperar porque Dios es un caballero, cuando yo tenga tiempo me entrego. Olvídate. Cuando Él te llamó, en el tiempo que Él dispuso, desde antes de la fundación del mundo, Él dio su voz y dijo, Jorge, sal de la tumba, despierta, ¡pum! Se acabó. Ese es mi Cristo, ese es el Señor que predicamos, soberano, contundente, majestuoso. Juan Calvino dice, y cito, solamente la luz del Señor puede abrir nuestros ojos para hacernos ver el pecado escondido en nuestra carne. Fin de la cita. Si Dios no abre con su poderoso evangelio la luz para que tú lo veas, entonces tú te justificarás, pondrás la basura debajo de la alfombra y pensarás que tu justicia te lleva a Dios hasta el día que sales de aquí y vas al infierno. Así vive la gente en las iglesias. Así vive la gente con las religiones. Pensando que pueden colocar la basura debajo de la alfombra y que no se arrepienten de nada. La Biblia dice que cuando la luz de Cristo llega, tú te avergüenzas de haber vivido sin Cristo.
Piensa por favor conmigo. Hila aquí fino. Escúchame bien para acordarnos del contexto. Escucha bien. Si el verdadero creyente, escucha lo que te digo, le da vergüenza de su pasado sin Cristo. ¿Está bien? Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Está claro? Si el verdadero creyente le da vergüenza, se avergüenza, el fruto es cero, solamente hay vergüenza, perfecto. Si el verdadero creyente se avergüenza de su pasado sin Cristo, acuérdate del contexto. ¿Cómo va a querer venir a Cristo y seguir pecando? ¿Te responde eso, verdad? O sea, si yo me acuerdo del contexto, estamos hablando de la santidad, que el que llega a Cristo es no solamente justificado, sino también la santidad de Dios golpea la vida de ese hombre y de esa mujer. Pero acá se vuelve lógico porque si me da vergüenza mis pecados pasados sin Cristo, ¿cómo puede ser que aceptemos que digan que son cristianos y siguen viviendo en su pecado? Si está diciendo acá que le avergüenza. ¿Cómo voy a llegar a Cristo a seguir avergonzándome? ¿Qué? Eso es por descarte, es obvio. Es obvio. Esto es imposible. La pregunta del verso 15, ¿se acuerdan el verso 15 de Romanos 6? ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esa pregunta se vuelve ridícula a estas alturas. ¿No te parece? Esa pregunta de ese adversario se vuelve torpe a estas alturas. Seguimos. Siguiente pregunta que tenemos que responder, verso 21, la parte final. Mira lo que dice el verso 21, la parte final. ¿Cómo dice? Porque el fin de ellas es... ¿Cuál es el fin de ser esclavo del pecado? ¿Cuál es el fin de la persona, hombre, mujer, que es esclavo del pecado? ¿Cuál es el fin? Quiero escucharles, por favor. ¿Cuál es el fin? ¿Hay alguna duda? Dice aquí purgatorio. Dice aquí entre el cielo y el infierno. Dice aquí mitad, tibiecito, tibiecito. ¿Dice eso? No. Muerte. Muerte. ¿Cuál es el fin de ser esclavo del pecado? Muerte. El fruto, cero. El fin, muerte. La frase en el griego, y la voy a decir porque es muy importante la estructura, la frase es togartelos ekeinon thanatos, es lo que está diciendo. Esa frase, porque esa estructura apunta al resultado final del pecado. Lo que está diciendo Pablo, que el resultado final de ser esclavo del pecado es muerte. Mis amados, el resultado final de vivir bajo la esclavitud del pecado, escúchame bien por el amor de Dios, que tanto bien nos hace clarificar estos conceptos. Mis amados, el resultado final de vivir bajo la esclavitud del pecado, sin duda alguna para la Escritura, sin duda alguna, no es que te mueres y descansas en paz. No es que te mueres y te reencarnas. No es que te mueres y te conviertes en una palomita blanca. No es que te mueres y eres aniquilado para que no sufras en la eternidad. No. El final es una vida eterna, en sufrimiento eterno, en castigo eterno. Por favor, escúchalo bien, porque esto tiene que impactar nuestro corazón y nuestra mente para dar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. La Biblia nos está diciendo el fin de toda persona que está en la esclavitud al pecado. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando aquí? Hoy en este tiempo donde la gente dice, bueno, me muero y se acabó todo, me muero y se acabó todo. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de un resultado final del pecado que nos lleva a una eternidad fuera de Dios. Todo ser humano, sin excepción, está en la condición que habla el apóstol Pablo, sin excepción. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos predicar? O si usted está sentado aquí y usted no tiene las cosas claras, lo que tiene que hacer es venir arrepentido a Cristo. Venir arrepentido a Cristo. Venir arrepentido a Cristo. Y usted se va a dar cuenta por el contexto que aquí no habla de muerte de estar muertos meramente. Aquí habla de muerte como estar en una esfera de sufrimiento eterno. Lo van a ver en el contexto. Por eso que la alerta, la urgencia, nosotros predicamos el infierno porque el infierno es real.
Jesús fue el predicador del infierno, porque el infierno es real. Y tenía que ser Él el predicador del infierno, para que la gente crea que hay infierno. Todo ser humano, sin excepción, está en esa condición. Por eso que tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento. Y hoy quiero decirte, ven a Cristo. Arrepiéntate si no lo has hecho. Ven a Cristo. Hemos respondido, regresando nuestra mente a Romanos. ¿Cuál es el fruto de un inconverso? Ninguno, cero. ¿Cuál es el fin, sin duda alguna, de un inconverso? Muerte. Ahora Pablo, mira el capítulo 6, cambia de sur a norte o de norte a sur, cambia 180 grados y plantea ya no una mirada al pasado, sino una mirada al presente. Mira el verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Hermanos, ¿están bien hasta ahí? Porque esto es maravilloso lo que viene. Necesito su máxima atención. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Mire ese contraste. Mira cómo empieza. Mas ahora, nunide es en el griego. ¿Por qué es importante entender cómo empieza aquí? Porque eso hace referencia al presente inmediato, a lo que estamos enfatizando. El segundo subpunto, una mirada al presente. Es el presente inmediato, nunide. Así empieza, más ahora. ¿Para qué hace esa referencia? Para señalar que hemos sido libertados del pecado. Y escúchame bien, porque esto es fabuloso, me encanta esto. Y tú dices, Jorge, pero ya lo has repetido, Omar, Jorge, lo han repetido tantas veces, somos libertados del pecado, la primera semana tenemos un amo y seguimos repitiendo todas las semanas. Jorge, ¿por qué Pablo lo enfatiza? Y me encanta esto, me encanta que preguntes esto. Yo estoy como el mentalist, sabiendo qué cosa tienes. Me encanta esto. ¿Sabes por qué? Porque aquí se complementa de manera inequívoca, de manera exacta, el concepto de la cruz. Por favor, analízalo. Mira, por favor, Romanos 4:6. Quiero que tú tomes Romanos 4:6. Lo voy a leer. Y miren hacia dónde enfatiza el concepto de la cruz. Y después vamos a regresar a este texto para que veas dónde lo enfatiza. Dice Romanos 4:6, cuando estábamos hablando de la justificación. Como también David habla de la bienaventuranza. ¿Lo tienen ahí? Del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Cuál es el énfasis del capítulo 4, hermanos? ¿Cuál es el énfasis del capítulo 4? Justificación. Perfecto. Verso 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Verso 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa de... Por favor, piensa esto. Pablo había colocado el Salmo 32 para que al traer la enseñanza al presente, escúchame por favor esto, escucha por favor lo que hace Pablo, por favor escúchame, te lo ruego, atiéndeme. ¿Sabe? Así se estudia la Biblia. Pablo va al Salmo, o sea, más o menos 900 años antes de él, o 2900 años antes de nosotros. Él va al Salmo, saca el pasaje en su contexto, lo analiza en el significado y lo trae al presente para aplicarlo. ¿Y qué cosa está aplicando? Que en la cruz, cuando lo contextualiza, Dios nos quita la culpa del pecado. ¿Amén? ¿Me entiendes? Bien, por favor, míralo. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, lo que está haciendo en un estudio es traer el Salmo, aplicarlo, lo contextualiza y lo dice y lo aplica. Es decir, en la cruz, la culpa fue el pecado, nos quita la culpa de pecado. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí o no lo ven? Perfecto. Pero ahora lo complementa. No solo Dios quita la culpa de pecado en la cruz, sino que regresa a Romanos 6, nos libera del pecado. No solo nos quita la culpa, sino que nos libera del pecado. Y por si fuera poco,
El amo del pecado ha sido derrocado, pues hemos sido hechos siervos de Dios. ¿Están bien hasta ahí? Hermanos, ¿están bien hasta ahí? ¿Se dan cuenta cómo complementa el concepto? Somos siervos de Dios. Siguiente pregunta para responder. Seguimos en Romanos 6. Míralo, por favor. ¿Cuál es el fruto de los que somos libertados del pecado? Respuesta. Amado, ¿cuál es la respuesta? Porque usted tiene que responder. Mira el verso 22b. Tenéis por vuestro fruto la... Escuche bien esto, por favor. ¿Están atentos hasta aquí, hermanos? ¿Están bien hasta aquí? ¿Han tomado desayuno? Muy bien, porque es ayuno, ¿verdad? Casi los agarro. Escuche, por favor. Si usted responde, si en su mente tiene que el fruto es la santificación, es entender que estamos en el presente, porque estamos hablando del presente inmediato, libertados de la tiranía del pecado. O sea, si yo pienso, este versículo es real, o sea, Pablo no está exagerando, me está hablando la palabra de Dios. Lo que tiene que haber en mi mente es que en el presente estoy libertado de la tiranía del pecado. Y nuevamente lo decimos, y acá hago una nota, no que el creyente sea perfecto y que no falle, sino que ya no está esclavizado al pecado. Y piense conmigo, si el fruto es la santificación, o sea, es un hecho, ¿a quién se va pareciendo? Por favor, analízalo. Si el fruto de un verdadero creyente es la santificación, ¿está bien? ¿El fruto de un inconverso cuál era? ¿De un inconverso cuál era? Cero, no la santificación, no me asusten. Va usted a salir a discipular las naciones. Mal. No. Si el fruto de un creyente es la santificación, ¿a quién, piensa, a quién, esto es magnífico, se va pareciendo el creyente por lógica cada día más, cada semana más, cada mes más, cada año más? ¿A quién se va pareciendo? A nuestro mismo Señor. Por lógica. A nuestro mismo. ¿Cuál es el único atributo de Dios que se repite en un verso? Dios es ¿qué? Santo, santo, santo. Isaías 6:3, ¿se acuerdan? Isaías 6:3 dice, y el uno daba voces diciendo, hablando de los querubines, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y por si acaso no estoy diciendo que somos dioses, ¿eh? No. Hay que aclarar eso también. No estoy diciendo que somos dioses, pero si nos vamos pareciendo en algo cada vez más a nuestro Señor, porque es lógico, la santificación llega a la vida del creyente. Y escuche otra vez, acuérdese de Isaías, es el atributo por excelencia en la Biblia, donde nunca en la Biblia dice Dios es amor, 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 ira, 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 bueno, bueno, bueno. No, santo, santo, santo. Y dice que los verdaderos creyentes, el fruto es la santificación. Esto es magnífico. Esto es magnífico. Estalla mi mente de emoción. Ahora sí deberían haber cohetes afuera. Estalla mi mente de emoción. Imagínense, tener algo, un poder que me vaya pareciendo algo cada vez más a mi Señor. Wow, Pedro diría, escucha este verso, mejor anda ahí, es fabuloso. Primera de Pedro 1:13, mira cómo lo plantea Pedro, esto es fabuloso. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro, quiero que vayas porque quiero que lo veas, seguid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mira el verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Qué interesante. Mira Pedro, estando en vuestra ignorancia. ¿Se han dado cuenta el contraste entre entendimiento e ignorancia espiritual? Verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Quién lo está diciendo aquí? ¿Quién lo está diciendo? El Espíritu Santo a través de Pedro. ¿Aquí hay alguna confusión? Sed santos, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos,
porque yo soy santo. ¿Qué tal pasaje? Parece que Pedro ha estado así, ¿no?, al lado de Pablo y se han coordinado. A ver, ¿tú qué estudias? O sea, no entiendo. Es el Espíritu Santo con claridad, hermano. Donde junta la claridad del conocimiento. ¿Te das cuenta lo importante que es el conocimiento? ¿Se dan cuenta aquí? Es importante porque el Espíritu lo aplica en tu vida. ¿Cuándo el Espíritu aplica sus principios en la vida de sus hijos? ¿Cuándo? Cuando lo entiende. ¿Verdad? Si tú esperas que los principios bíblicos de la santificación, los principios bíblicos de vivir para Cristo, de parecerte más a Él, de seguir caminando en fe, se apliquen porque empiezas a temblar, o porque empieza alguien viene y te pone la mano en la cabeza para que te caigas, o empiezas a hacer cosas raras y de pronto así vas a ser más santo, te equivocas. No tiene nada que ver. El Espíritu Santo aplica sus principios a sus hijos cuando lo entienden. Ahora, usted pensando eso, usted se da cuenta de lo importante que es estar en una iglesia donde le expliquen la Biblia. Porque si usted no entiende los principios bíblicos, ¿cómo lo va a aplicar en su vida? Se vuelve lógico, ¿verdad? Pedro apela a eso. Seguimos respondiendo. ¿Cuál es el fin? Regresamos a Romanos 6. ¿Está bien hasta ahí? ¿Cuál es el fin de los que hemos sido libertados del pecado? Respuesta, ahí está en el verso 22c. Muy bien. Y como fin, la vida eterna. Vida eterna. Por favor, atiéndeme, por favor. El énfasis, hermanos, ¿me están atendiendo? El énfasis no es la cantidad de vida. O sea, vamos a tener vida eterna, amén, y todo el mundo grita amén. Pero hay que entenderlo. Yo no quisiera estar en un lugar por la eternidad que no tenga sentido en nada. Aquí el énfasis no está en la cantidad de vida, o sea, vida eterna, o sea, siempre. Ese no es el énfasis. Porque no tendría sentido, como le digo, ni mucho ánimo para mí ni para usted vivir siempre en un lugar sin sentido. Aquí el énfasis es la calidad de vida, es lo que está hablando. Cuando se habla de vida eterna es la calidad, es el concepto de vida abundante. Un vistazo, déjame darte un vistazo al cielo. ¿Quieres dar un vistazo al cielo? Un vistazo, chiquito nomás. De taquito, al cielo. No sé por qué dije taquito, me lo entienden, ¿verdad? ¿Cómo le decimos al cielo? Escúchame bien. ¿Cómo le decimos al cielo que Dios nos va a dar y a la tierra que Dios nos va a dar? ¿Cómo le decimos? Nuevos cielos y nueva tierra. Bueno, es importante porque la palabra nuevo habla de eso. Es la palabra kainos en el griego y no habla de contraste a lo viejo, sino en contraste a lo diferente. O sea, es cualidad distinta, calidad distinta. Cuando dice vida eterna, no te está hablando el énfasis, no es la cantidad, sino la calidad, la abundancia, lo majestuoso que es la vida eterna. ¿Me dejo entender? Lo maravilloso. Quiero que solo aprecies la esencia del cielo por cuestión tiempo. Apocalipsis 21:10. Quiero que solamente apreciemos y degustemos la esencia del cielo. Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, dice Juan, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y escucha, aquí está la esencia, verso 11, la primera frase. Teniendo la gloria de Dios. Juan ya estaba viendo, ya pasó todo, ya pasó la tribulación, ya pasó el milenio, ya pasó todo. Y Juan dice, el cielo se describe, verso 11, que tengo la gloria de Dios. Ahí está la esencia, la gloria de Dios. Es un lugar en donde la gloria de Dios se manifiesta. Apunta a Isaías 60:19, por favor. Dice Isaías 60:19, apúntalo. El sol ya no será la luz de día, ni para brillo la luna dará luz para ti, sino que Jehová será para ti una luz eterna y tu Dios, tu gloria. Isaías mirando el cielo, Apocalipsis 21:23, apúntalo. La parte B dice, la gloria de Dios la ilumina. Esa es la esencia. Usted no necesita estrellas. ¿Sabe por qué ya no necesita el creyente en el cielo? Estrellas, ni sol, no necesita luna. ¿Sabe por qué?
porque Dios va a alumbrar todo el cielo. Dios va a alumbrar todo nuestro hogar. Ya vimos la posición, después vimos la acción, regresando a Romanos 6, que eran dos acciones, presentar y responder. Y ahora quiero ver contigo para terminar la declaración. Es la declaración. ¿Escucharon? La declaración. Verso 23. Este versículo se lo saben, creo que de memoria. Porque la paga. Oh, qué emocionante para mí entrar a esto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos queda poco tiempo, pero necesito su análisis aquí. Si sus mentes están bien, ahora, si han recorrido estas 7 semanas, ahora la van a aplicar toda. Porque aquí está el clímax, lo más alto del capítulo. Aquí está la porción por excelencia de este capítulo. Aquí se centra todo el capítulo. Aquí apunta todo el capítulo. Escuche bien esto. Van a entender mucho mejor esto. Esta gloriosa y absoluta declaración. Mira la palabra ahí, paga. Porque la paga, ¿lo ven ahí? Es una, escúcheme bien, la palabra paga es la remuneración justa por un trabajo. Es decir, si yo trabajo, es justo que reciba ¿qué? ¿Está claro? Si uno trabaja, es justo que reciba una paga. Es una realidad absoluta. Si uno trabaja, es justo que reciba paga. Escuche esto. Si hago un trabajo y no recibo la paga, eso sería injusto. ¿Están armando? Perfecto. Si hago un trabajo y no recibo la paga, eso sería injusto. Si un hombre, aquí está la aplicación, vive en su pecado, esclavo del pecado, sin rendirse a Cristo, escuche, sería injusto que Dios no lo envíe al infierno. Si el hombre y mujer vive en sus pecados, es esclavo del pecado. Por favor, escúchame bien. Así como es injusto una persona que trabaja y no le dan su pago, sería injusto que Dios tome a esa persona y no lo envíe al infierno. Porque su paga correcta, su remuneración correcta por vivir esclavo del pecado, tiene que ser el infierno. Escuche lo que le digo, esta frase tiene que estar en tu mente. Si Dios no envía al infierno a la gente que no se ha rendido a Él, es injusto. Por eso no demos falsas esperanzas a la gente. Es injusto. Esto es absoluto. Todo ser humano con propia responsabilidad. ¿Se dan cuenta cómo enfatiza la responsabilidad? La paga, o sea, tu trabajo es pecar, tu trabajo es vivir así, entonces tu remuneración es la muerte, el infierno, porque Dios es justo. ¿Cuál es su paga? Muerte eterna. ¿A qué se refiere? El mismo infierno. Mira el contraste en el verso. Mas la paga de Dios al creyente, dice ahí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Acá hay un cambio que hay que ver, ¿verdad? Mas la dádiva no es paga, es regalo gratuito. ¡Oh, Dios mío! Es regalo gratuito. Escuche, la salvación, usted y yo no la merecemos. Si tú quieres que Dios te pague realmente lo que mereces, te manda al infierno. Esto no es una paga a los creyentes. Esto no es una remuneración a los creyentes. Esto es dádiva, regalo gratuito. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios puede dar esa dádiva si Dios es justo? Él debería condenarme porque hemos dado la premisa que Él da el pago, la remuneración, porque es justo al trabajador por su trabajo.
Pero ¿cómo va a poner dádiva? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo Dios puede darlo si es justo? No lo entiendo. Bueno, aquí está la respuesta. Mira el clímax, versos 23c. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Jesús. Solo Jesús. En Cristo solo tengo la vida. En Cristo solo tengo la dádiva de Dios. En Cristo solo encuentro el nombre que es sobre todo nombre. En Cristo obtengo el único camino al cielo. En Cristo no tengo muerte eterna. En Cristo no tengo condenación. En Cristo y solo en Cristo tengo vida eterna, amados. Este es el evangelio. No lo falsifiquemos. Si no le decimos a la gente que el evangelio es pasar del pecado a la santidad. Si no le decimos que la justicia de Dios nos da la santidad, si usted cree que el creyente es alguien que peca y no importa, si no somos claros al decir que en Cristo y solo en Cristo estamos muertos al pecado y libertados de la tiranía del pecado, somos los más falsos si no lo hacemos y mentimos a la gente. Pero la verdad, amados míos, es que en Cristo estamos muertos al pecado y libres al pecado. Para su gloria. Te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos porque todo se centra en Cristo el Señor. Señor, gracias por Jesucristo, que es nuestra justicia. Y por eso que a los creyentes nos das esa dádiva. No nos das el pago porque no merecemos la salvación. Pero nadie puede apuntar que eres injusto porque nos das la dádiva solamente, únicamente y exclusivamente en Cristo. Señor, queremos tomar en serio el cristianismo porque el texto nos lleva a analizar y a pensar que fuera de ti no tenemos ninguna opción, que no hay crecimiento espiritual correcto para personas que están sin ti, que no tienen ninguna conexión contigo, que no hay santificación en absoluto, que solamente hay iniquidad e iniquidad. De verdad que todos aquí vemos como obsoleto el pasaje en el verso 15 cuando el adversario pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Se vuelve absurdo. Señor, oro para que mis hermanos amados, mis hermanas amadas, puedan atesorar este capítulo, Señor, y tengan como un volcán en su interior de pasión por ti. Porque, Señor, nos has dado la libertad real. No tenemos por qué cantar libertad, libertad, libertad sin entendimiento. Tenemos la libertad de nuestros pecados. Nos has quitado la esclavitud del pecado. Hemos sido muertos al pecado. Señor, nos has dado la maravilla de una vida en santidad. Señor, solamente queda agradecerte y caer ante ti. Y lo lógico para una congregación bíblica es que se consagre a ti con todo su ser y con todo lo que es. Eso es lo lógico, Señor. Padre, oramos para que los miembros de esta iglesia asuman correctamente la responsabilidad de tu iglesia, como tú mandas, y que vibren, se gocen con entendimiento, Señor, que el pueblo tuyo es el único canal para extender el evangelio. Y oro por la gente que viene, que todavía no es miembro, que están aquí y que seguramente todavía están en la periferia. Señor, para que no se engañen con su religiosidad, sino que vengan en arrepentimiento a ti porque queda poco tiempo. Y Señor, si tú los llamas sobrenaturalmente, ellos van a correr a ti en este día en arrepentimiento para tu gloria.
Señor, te adoramos. Este capítulo es majestuoso y que quede grabado en nuestro ser. Bendito sea tu nombre, Señor. Santifica tu congregación aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.